Bienvenidos a una nueva edición de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. El 10 de mayo se cumplieron 3 años del asesinato del fiscal contra el crimen organizado Marcelo Pecci en una isla colombiana mientras disfrutaba de su luna de miel. Si bien Colombia ya condenó a 8 personas que ejecutaron el plan en el 2022, la Fiscalía Paraguaya no muestra avances en la identificación del o los autores intelectuales. Además, hay un fuerte cuestionamiento de la familia hacia la falta de transparencia en la investigación. La periodista Lida Duarte nos comenta sobre el caso y el contexto de estos últimos 3 años. Hoy es miércoles 14 de mayo. Hola Lida, gracias por participar de este podcast. Hola Patricia, un gusto compartir contigo este podcast. El 10 de mayo del 2022 fue asesinado el fiscal Marcelo Pecci en Colombia. ¿Cómo pasó su familia el tercer aniversario de su muerte? Bueno, la familia se reunió en el cementerio de La Recoleta el sábado 10 de mayo, frente al panteón donde descansan los restos del fiscal contra crimen organizado. Ahí descubrieron una placa con su imagen y la frase que decía, seamos los buenos. Ahí hablaron la abogada Cecilia Pérez y un viejo amigo del fiscal. Él leyó una carta como si fuera que el propio Marcelo Pecci hubiese escrito. Y bueno, cuando hablaba había lamentos de no poder acompañar a su esposa Claudia Aguilera durante el parto, de no poder acompañar en la crianza del niño, porque recordemos que el niño nació sin poder conocer a su papá. Y también de poder regalarle la primera camiseta de Guaraní, ya que Marcelo Pecci era hincha de ese club. Por eso es que este caso no solamente indigna la impunidad, sino también tiene una carga muy emotiva, porque recordemos que él fue asesinado durante su luna de miel en una playa de Colombia, ¿verdad? Y tan solo pocas horas después de que la pareja haya anunciado incluso de que iban a ser padres. También hay un sentimiento de miedo en la familia, eso hay que saber también. Esto reconoció Claudia Aguilera en una carta, en otra carta también que compartió el mismo día del aniversario del crimen. Por un lado decía que sentía miedo, pero al mismo tiempo se sentía asqueada por el Ministerio Público porque se suponía que los compañeros de Pecci iban a poner su máximo esfuerzo para esclarecer el caso y que hasta ahora no sucedió. En una entrevista que le hicimos al hermano Francisco Pecci, él también nos habló de ese miedo, principalmente por cada acción que hace la familia para poder exigir justicia y transparencia en la investigación. ¿Por qué los familiares hablan de falta de transparencia en la investigación? En los primeros momentos había una relación cordial entre la familia y la fiscalía. Pero después fue pasando el tiempo y había nulos avances en la investigación. Tampoco la fiscalía informaba a la familia sobre las diligencias que estaba realizando. Esto empujó a que Claudia Aguilera contratara a una abogada que es Cecilia Pérez y a través de ella, como su representante legal, se pidieran informes de manera más formal. A estas iniciativas también se sumaron los hermanos de Pecci, Francisco y Gabriela Pecci Albertini, que contrataron a Enrique Cronaueter como representante legal. Pero hasta ahora ninguno de los familiares accedieron a los avances de la investigación bajo la excusa de que esto pondría en riesgo la investigación y el acuerdo de confidencialidad firmado con Colombia. Porque es grave que la fiscalía niegue información a la familia. Pasa que nuestro Código Procesal Penal reconoce en su artículo 67 como víctima también a familiares o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad de quienes hayan muerto como consecuencia de hechos punibles, es decir, la viuda y los hermanos. Mientras que el artículo 68 habla de que estas víctimas tienen derecho a un trato digno por parte del Estado, tienen derecho a acceder a información sobre los avances de la investigación y también tienen derecho a intervención, es decir, a sugerir, a pedir algunas diligencias que puedan aportar a esclarecer el caso. Pero hasta ahora nada de eso sucedió, todo lo contrario. Tanto la Fiscalía como el Juzgado Penal de Garantías y el Tribunal de Apelación
negaron el acceso a cualquier dato de la investigación. Esto hizo que la familia Pecci Albertini recurriera a una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y posteriormente podrían recurrir incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez, si lo considera, puede enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se puede saber hasta ahora de la investigación? Es cierto que la Fiscalía entregó en algún momento un documento con algunas diligencias que realizaba, pero es un escrito muy escueto que no tiene mucha explicación y prácticamente no le sirve a la familia para saber qué está haciendo la Fiscalía para llegar al o los autores morales del crimen. Tan solo al día siguiente del asesinato, la Fiscalía Paraguaya abrió una carpeta, la 3629, pero solo con fines de cooperación con Colombia. Ya en octubre del 2023 dio inicio a una investigación con la carpeta número 9088 sobre personas innominadas sobre homicidio doloso. Pero esto ocurrió luego de que Francisco Correa, uno de los condenados por el caso, haya nombrado a Horacio Cartes en su declaración. Si bien Correa accedió a un criterio de oportunidad que consiste en un tipo de inmunidad para él a cambio de colaborar con la justicia colombiana, en enero de este año él fue asesinado en la cárcel, en lo que supuestamente fue una riña, pero hay muchísimas dudas respecto a eso. Se habla de que quisieron silenciarlo para que no colabore con la investigación. En ese sentido, nosotros hablamos también con el abogado del expresidente Horacio Cartes, que es el abogado Pedro Velar, y él dijo que el Ministerio Público nunca le solicitó algún documento o declaración sobre el caso, a pesar de que lo habían nombrado, pero también insistió en que Cartes ni siquiera tendría motivos para atentar contra Pecci, ¿verdad? Desacreditando totalmente a Francisco Correa, decía que este preso, ¿verdad?, que fue asesinado, más bien quería desvirtuar o quería desviar, mejor dicho, la atención hacia los verdaderos autores morales. Por otra parte, Margaret Chacón, quien también fue condenada por el caso, también había nombrado a Horacio Cartes, pero recientemente había dicho que en realidad la torturaron que la propia Fiscalía colombiana le había torturado para que dijera eso. Ella está buscando ahora reducir esa condena de 35 años. ¿Qué dice la Fiscalía sobre los cuestionamientos? Así como la Fiscalía no quiere dar información a la familia, tampoco es accesible a la prensa. Varias veces intentamos hablar con los fiscales del caso y hasta con el propio fiscal general Emiliano Rolón, pero no contestan o solo responden con excusas para no hablar. Pero en el aniversario del crimen no tuvieron otra opción que responder porque, hicieron un homenaje frente a la Fiscalía y, tuvieron que hablar del caso. Allí Emiliano Rolón dijo que la comunicación con Colombia ahora es más fluida tras la creación del equipo conjunto de investigación que se creó el año pasado nomás, y dio a entender que la anterior administración era más cerrada a colaborar. Igual los familiares no olvidan la desafortunada expresión del fiscal general cuando dijo ni Mandrake puede resolver el tema, porque prácticamente estaba asumiendo ahí que la Fiscalía Paraguaya no iba a avanzar y nunca iba a resolver el caso. Nosotros abrimos varios frentes y a veces topetamos ya con respuesta. No se olviden que la investigación, la dirección investigativa en directo está a cargo de un equipo de fiscales. Nosotros teníamos expectativas ya cuando volvimos de Colombia de que aquellos aparatos tecnológicos den alguna respuesta. Hasta hoy día no tenemos ninguna respuesta de seguimiento de esos casos. Entonces, es difícil que sencillamente nos imagináramos algo y otorgáramos una respuesta al azar. Ni Mandrake puede solucionar el tema con su varita mágica, simplemente con la voluntad. Sobre la falta de avance justamente dijo que es muy complejo llegar a los autores morales de un crimen de este tipo
Y reconoció por otro lado que no está contento con los resultados porque no hay resultados realmente. Forma parte del equipo el director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, Manuel Doldán, quien coordina las comunicaciones entre ambos países. Y él habló de que la carpeta de investigación no se va a cerrar hasta llegar a los últimos cómplices, autores materiales e instigadores, sea quien sea. Sea quien sea respondió porque también los familiares hablan de un cierto encubrimiento de parte de la fiscalía y que por eso tal vez no está avanzando o no tiene interés en resolver el caso. ¿Qué pasó en el teléfono de Marcelo Pecci? Esa es otra gran incógnita en este caso, emblemático que prácticamente movió a toda la región porque es un crimen transnacional. Cuando le mataron a Marcelo Pecci, ¿verdad?, en Colombia, Claudia entregó el teléfono a las autoridades colombianas como corresponde, pero desde entonces nunca se supo el contenido de ese dispositivo. Paraguay lo primero que hizo fue pedir sigilo a Colombia en el análisis porque podría tener datos sensibles sobre causas que investigaba Pecci anteriormente. Después trató de que Colombia le entregue ese teléfono, en principio con autorización de Claudia, porque recordemos que había un trato cordial, pero como ya se instaló la desconfianza hacia los investigadores paraguayos, Claudia Aguilera decidió dar exclusividad a Colombia y Estados Unidos en el peritaje del teléfono. Esto obviamente enojó a la Fiscalía paraguaya, ¿verdad? El fiscal general acusó a Claudia de obstaculizar la investigación incluso. Pero recordemos también que, por ejemplo, la Fiscalía ya tenía en su poder desde el mes que falleció Pecci su computadora personal. Claudia misma entregó esa computadora. Y hasta el momento nunca se supo si peritaron la computadora, si tenía algún contenido que podía ser útil para la investigación. Y tampoco devolvieron esa computadora a los familiares porque esa computadora le pertenece a la viuda. Y así también ahora Manuel Doldán dijo que el teléfono de Pecci en realidad nunca fue peritado en Colombia y que en esa situación el teléfono fue entregado a Estados Unidos. Y comentó que Paraguay ya solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos información sobre los datos de ese teléfono, pero también solicitó un informe sobre qué es lo que Estados Unidos está investigando. Porque se sabe que Estados Unidos no investiga o no interviene en un caso a menos que afecte a sus intereses. Que, por ejemplo, esté relacionado a una causa de un ciudadano estadounidense o que se esté usando su sistema financiero. O justamente eso es lo que no sabemos. ¿Cuál es la relación con los intereses de Estados Unidos? Por eso está interesado en el caso. Porque además, desde el principio Estados Unidos prestó su apoyo, incluso ofreció una recompensa de $5 millones para quienes pudieran dar información sobre los autores del crimen. ¿Hay esperanza de que se llegue a los autores intelectuales? La familia más cercana a Pecci, es decir, los hermanos y la abogada de Claudia también hablaba de que es difícil llegar a confiar en que la fiscalía va a resolver el caso, es decir, llegar a los instigadores o quienes serían los autores morales, porque la orden se habría dado desde Paraguay, según la hipótesis. Pero hay algunos amigos que sí tienen esperanzas todavía. El exdiputado Sebastián Hacha, que era compañero de Marcelo Pecci desde el colegio y luego en la facultad, él, por ejemplo, decía que bueno, tal vez la presión social haga que la fiscalía haga su trabajo. Y en ese sentido decía que por eso todos tienen que conocer el caso Pecci, ¿verdad? Cada mamá, cada papá, hijo, hija, hermano, hermana, que sepan lo que pasó con Marcelo Pecci. Porque si a un fiscal contra el crimen organizado, como fue él, y que tenía una relevancia, digamos, en esa institución, le pasó esto y encima le siguió la impunidad,
¿Qué podría sucedernos a cada uno de nosotros, ahora los ciudadanos de a pie, digamos, que no tenemos nexo siquiera con instituciones con el sistema de justicia? Gracias, Lida, por tu análisis y colaboración. A vos, Patricia. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Estuvo como invitada la periodista de Última Hora, Lida Duarte. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en la plataforma de podcast de preferencia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.